Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar ahora a la palabra del Señor y lo vamos a hacer pues en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Estamos en el discurso, testimonio de Esteban y pues nos quedamos viendo la historia de José. Vamos ahora pues a partir del versículo 17, Hechos capítulo 7, a partir del versículo 17, y vamos a llegar pues hasta el versículo 30. Dice así pues la palabra del Señor: Mas cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Mas siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les daría libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente se les presentó mientras ellos reñían y trató de ponerlos en paz, diciendo: Varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vino a ser extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, el ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Hemos leído entonces estos versículos que nos hablan de la historia de Moisés. No hemos acabado pues de leer todo lo que nos dice acerca de Moisés. Vemos que ciertamente es la parte central la que más ocupa en el discurso de Esteban. Y bueno, pues seguro que esto es también por la intención de dar respuesta, ¿no?, a la mayor acusación que hacían contra él, de que él quería pues transgredir las leyes, destruir el templo y el culto que había sido dado por Moisés. Entonces vemos aquí está dando este relato de la historia de los padres, y pues aquí nos está hablando del personaje Moisés, que es uno de los más importantes de toda la Biblia, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, y que en Deuteronomio capítulo 18 pues se nos habla de que él pues era, por así decirlo, o iba a ser el modelo o el patrón de los profetas, porque allí leemos en Deuteronomio capítulo 18 que profeta de entre tus hermanos como yo os levantará el Señor. Y bueno, pues Moisés fue en el Antiguo Testamento, por lo tanto, el profeta por excelencia. El profeta por excelencia que habló al pueblo en nombre del Señor
no solamente pues al oral, sino dándoles pues las escrituras. Y pues vemos, ¿no? En cuanto a Moisés como profeta, vemos que tiene un lugar de privilegio en Números 12, cuando se nos dice que los demás profetas ven por enigmas, ven por sueños, ven por visiones, pero Moisés cara a cara. Entonces él era pues el modelo, el patrón, el profeta por excelencia. Pero también fue el libertador, el que vino enviado por Dios a su pueblo para sacarlo cuando el pueblo estaba clamando, ¿no? Como leemos en Éxodo capítulo 1 y 2, cómo se había agravado y endurecido la esclavitud que allí en Egipto pues había caído sobre ella, ¿no? Sobre ellos. Y bien, pues es lo que está aquí diciendo a partir del versículo 17. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Dios había pues ya dicho a Abraham, Génesis 15, que su pueblo iba a estar pues en tierra ajena 400 años. Y era necesario pues que se transcurriera este tiempo, ¿no? Como pues el Señor también pues dijo que el pueblo iba a estar en la cautividad, ¿no? En el destierro, pues después de la toma de Jerusalén 70 años. Y se cumplieron esos 70 años, ¿no? En los días de Daniel. Y Dios pues tiene un plan, tiene un propósito, y Él anuncia de antemano lo que va a hacer, pero Él tiene esos plazos que Él se ha marcado en su soberana voluntad. Por eso dice el Señor también en Hechos 1, que no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones, los periodos de tiempo, las ocasiones que Dios ha puesto en su sola voluntad. Nosotros estamos entonces bajo la mano del Señor, bajo su soberanía. No podemos mirar por encima. Él solamente tiene esa potestad de ver su plan por encima, y nosotros pues como mucho podemos vislumbrar un poco a tientas, ¿no? Ayudados con la palabra del Señor, por supuesto, y pues con la ayuda que nos pueda dar el Señor por medio de su Espíritu Santo. La iluminación, la inteligencia, la sabiduría que nos pueda dar en su palabra, que no es natural, que nadie tiene, ninguno de nosotros ya tiene. Pero el Señor nos dice que, bueno, que llamemos, que pidamos, que busquemos y que llamemos, ¿no? En el Evangelio de Lucas. Y el Señor es fiel. Si le pedimos el Espíritu Santo para que nos dé este conocimiento, el Señor no nos va a dejar, ¿no? Si es que lo pedimos con sinceridad, con seriedad y pues perseverando. Que no es solamente algo de una tarde, ¿no? De un día. Bien, pues entonces es que llegó el tiempo que había jurado, y entonces cuando se acerca, las condiciones se ponen en su lugar, y vemos aquí el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que, como dice el salmo que cantamos, fue mucho más fuerte que sus opresores. Y esto era pues necesario para que los huéspedes, ¿no? Los egipcios, el faraón, pues fuera movido de celos y de envidia y los oprimiera, para que el Señor
lo sacara de allí con brazo fuerte y mano fuerte y brazo extendido. Bien, pues entonces el Señor, que también es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el soberano de la historia, dice el versículo 18 que se levantó otro rey que no conocía a José. Esto no es porque sí, eso no fue un accidente de la historia. El Señor tiene todo el control y el Señor puso a este impío, al faraón que maltrató al pueblo, al faraón que ordenó que todos los varones fueran muertos. Fue el Señor quien lo hizo. Toda su soberanía, ¿no? Toda su sabiduría está detrás de todo esto. De poner a gente, pues, como este faraón, a todos aquellos que han maltratado a los creyentes, a todos aquellos que han maltratado a la iglesia. ¿Para qué? Para a la postre hacerles bien. Para que la victoria de la iglesia sea al final total. Para que de esta manera el Señor sea glorificado y que su nombre pues se proclame en toda la tierra. Porque el Señor siempre busca esto. Siempre busca la debilidad de los hombres. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Siempre es su gloria la que reposa en vasijas de barro, no en vasijas de hierro o de bronce, bruñido, ¿no? Irrompibles, sino en lo más frágil, vasijas de barro. Su gloria reposa, el glorioso Espíritu del Señor, dice Primera de Pedro, reposa sobre vosotros. Y todo esto es, como decimos, para la postre, darnos una mayor victoria, hacernos bien. Hace cabalgar a hombres sobre nuestras cabezas, para luego sacarnos abundancia, para darnos la heredad de las naciones, para dar, como ocurrió en Egipto, lo mejor, la abundancia, los tesoros de los egipcios. Entonces, cuando estemos, si es que llegamos a estar alguna vez en algún tipo de estrecho, si estamos como creyentes, como iglesia, en algún tipo de apuro, si hay gente que se levanta contra nosotros, si hay gente que nos quiere hacer mal, no solamente lo piensa, sino que lo intenta poner en práctica y lo hace, pues no tenemos que ni abatirnos, no tenemos que desanimarnos, hemos de, por el contrario, pues levantar la cabeza y pensar que nuestra liberación está pronto, está cerca, ¿no? En la historia ha sido así. Los primeros siglos, estas 10 terribles persecuciones que recibió la iglesia, ¿para qué fue? Para que después, con Constantino, ¿no? Pues la iglesia fuera reconocida y el emperador levantara su cabeza y la honrara. Pues así será, así ha sido y así será siempre. Y no hay ningún tiempo, ninguna circunstancia que esté más allá del control de la soberanía y del poder de Dios. Pues el versículo 19 está contando ya esta opresión, y fijémonos, ¿no?, que esta opresión no solamente puede ser de mostrar cierta antipatía o de no caerles bien o algún tipo de desprecio,
algún tipo de despecho, ¿verdad?, para los creyentes, sino aquí era exponer a los hijos a la muerte, ¿no? Es lo que vemos en Éxodo capítulo 1. Aquí no nos lo dice, pero aún así el Señor es poderoso. No nos dice aquí Esteban esto, pero leemos en Éxodo capítulo 1, aún en este tipo de pruebas, aún en este tipo de persecuciones, el Señor preservó por medio de las parteras de los egipcios. Incluso se nos dan sus nombres, ¿verdad? Está una, creo que es Débora, ¿no? No, Débora o Séfora. Vamos a mirar. Una es Púa. En capítulo 1. Sifra y la otra Púa. Sifra o Séfora. Sifra y la otra Fúa. Pues ellas temieron a Dios y preservaron la vida de los varones, ¿no? Y antes que vinieran, pues ya habían escondido a los niños. Entonces el Señor es poderoso para servir, para mover el corazón también, para que incluso aquellos que los maltratan, algunos de ellos después se apiaden que los suyos no hallen gracia ante ellos. Sabéis pues la historia, ¿no?, de Sifra y de Fúa, cómo pues ellas pues cuando el faraón les pidió cuentas, ¿no?, pues mintieron, ¿no? Dijeron, no, las mujeres egipcias son más robustas que... No, las mujeres israelitas son más robustas que las israelitas, y antes que vengan ellas ya han dado a luz y ya pues no hay manera, ¿no?, de alcanzar los niños, ¿no? Bueno, pues fue una mentira, ¿no? Fue una mentira, pero el Señor las bendijo porque pues habían temido al Señor y habían hecho un bien, ¿sí?, salvando a los chicos. Bueno, pues evidentemente que una mentira es una mentira, pero no se puede decir que no está aquí contado como pecado. No fue pecado porque, bueno, pues era para un bien, ¿no? Era para la preservación de la vida del pueblo de Dios, con lo cual pues hay que ver de todas las acciones también que se hacen cuáles son las motivaciones, cuáles son los resultados, ¿no? No solamente la acción y ya está, ¿no? Aquí pues como también lo mismo pues Rahab, la ramera, ¿quién puede decir que cometieron pecado, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar esto también. Esto no es caer en el relativismo, pero las acciones pues no están así flotando en el aire. Están hechas por hombres y por mujeres, ¿no? Y hay que ver también pues el contenido, ¿no?, o la actitud de la acción. Es por eso que una acción que haga una buena acción, la misma acción, la hacen un creyente y un no creyente. Pero para el no creyente no se le cuenta como una buena obra. ¿Por qué? Por todo lo que estamos diciendo, por lo que hay en su corazón, que no es movido por el amor a Dios, no es movido por el amor al prójimo, que proviene también del amor a Dios, ¿no? Como mucho es una buena obra por fuera, exterior, civil, como mucho, pero no delante de Dios, ni mucho menos es un mérito que lo predispone mejor para recibir la gracia, como puedan decir la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces, no es solamente las acciones en abstracto, las acciones desnudas, sino el conjunto también con el corazón, ¿no?, de los hombres. Y bien, pues entonces vemos que todo esto es para hablar del nacimiento de Moisés, versículo 20. Nació Moisés y fue hermoso a los hijos de Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue hermoso
Fue criado 3 meses y después, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como hijo suyo, ¿no? Entre paréntesis, ¿no?, la palabra expuesto a la muerte, ¿no? ¿Sabéis este nombre o apellido Expósito? Expósito viene precisamente de esto, ¿no? Que antiguamente, cuando abandonaban a los chicos en la calle, ¿no?, pues, bueno, lo criaban, pues no sé si lo criaría pues en un orfanato o donde sea. El caso es que, como no se conocía su apellido, le ponían Expósito, ¿no? Y pues seguro que está citado, ¿no?, o tiene su base en este pasaje y en la historia de Moisés. Pero vemos cómo el Señor de lo más bajo puede levantar a lo más alto. Porque Moisés, bueno, ya para empezar, como israelita y varón, pues le esperaba la muerte, fue abandonado a su suerte en el río. Y bueno, pues todo esto fue para que el Señor lo levantara sobre todos los israelitas, ¿no? Excepto seguramente Faraón. Dice que fue criado pues la hija de Faraón. La hija de Faraón. Y bueno, fue entonces educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en hechos. Bien, pues vemos, ¿no? Llegó a la corte. Lo que muchos, comillas, ¿no?, permitidme, ¿no?, la expresión trepas, ¿no?, quieren hacer de arrimarse al poder, a la gente que está arriba para subir. El Señor lo hace. ¿Con quien quiere? No hace falta, pues, hacer muchos planes, ¿no?, ni urdir muchas astucias, ¿no?, como este Faraón. El Señor abate a quien quiere y levanta a quien quiere. ¿Y lo hace quién? Pues aquel que lo honra y lo teme. Esa ha de ser entonces siempre nuestra mayor preocupación. Honrar y temer al Señor. No temer a los hombres, sino hacer pues lo que tenemos que hacer y poner todas las cosas en las manos del Señor. Fijémonos, ¿no?, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y esto sin duda pues contribuyó al papel que él tenía que hacer. Él tenía pues que poner la palabra de Dios por escrito. Él tenía que dar al pueblo de Israel, un pueblo esclavo y que había perdido la memoria. Hoy dirían la memoria histórica. Pues le tendría que pues dar y el relato de sus orígenes, ¿no?, como nación. No solamente eso, sino incluso los orígenes del mundo, de los cielos, de la tierra, ¿no?, de las naciones, la historia de las naciones, Génesis del 1 al 11. Y también, pues, del pueblo de Israel, ¿no?, a partir de la historia de Abraham en Génesis capítulo 12 en adelante. Bien, pues él fue usado porque también el Señor, bueno, pues es soberano y había velado también en esta preparación, con lo cual, como habíamos visto también en Daniel capítulo 1, ¿no?, capítulo 2 también, sobre todo el capítulo 1, la importancia también de la preparación humana y secular. No podemos decir, no, esto es del mundo, nosotros solamente vamos a ocuparnos de, no sé, de leer la Biblia, ¿no?, que está muy bien, por supuesto, y nunca la leeremos demasiado. Pero también es importante la formación que se pueda recibir en la sociedad, en el mundo, en la escuela, en la universidad, etcétera, etcétera. Y allí tratar de, no digo ser los mejores, porque eso también depende del Señor, pero sí dar lo mejor de nosotros mismos. Sí dar lo mejor que el Señor pues nos permita, ¿no?, en cuanto a la salud, en cuanto al tiempo, las circunstancias de vida. Pues si son buenas, apretar y hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no?, descansando siempre, por supuesto, en el Señor. Tampoco hemos de buscar de ser aquí ni obsesivos, ni tampoco, pues,
si no alcanzamos todas nuestras expectativas, pues a lo mejor decir, nada, es que yo no sé, no sirvo, o esto es un fracaso, etcétera, etcétera. Ponerlo todo en la mano del Señor, ¿no? Y dar gracias en lo que podamos conseguir. Y Él era poderoso en palabras y en hechos. Poderoso en palabras y en hechos. Y bueno, sabemos la historia de Moisés, ¿no? Que se nos dice que Él era torpe de habla. Aquí no parece que sea torpe de habla. A lo mejor fue la edad, a lo mejor fue también, pues no sé, circunstancias, ¿no? Todo lo que él tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que vivir, no sabemos. Pero bueno, aquí dice que era poderoso en palabras y hemos de reconocer entonces esto, que él en su juventud, en la plenitud de su fuerza, en la plenitud de su vigor, él era poderoso en palabras y en hechos. Y cuando cumplió una edad razonable, ¿no? Como de 40 años, dice el versículo 23, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y bien, pues vemos, esto fue sin duda una cosa que Dios puso en su corazón. No es que él un buen día, pues por una vanidad, una ligereza de su corazón, dijo, vamos a ser aquí el libertador, ¿no? de Israel en Egipto. Sino que, bueno, él había visto, seguramente sabía, por lo tanto, sus orígenes, que él era hebreo, seguramente que le habrían dicho, no, pues te encontramos en el río, ¿no? Te salvamos la vida, etcétera, etcétera. Él había recibido toda esta formación y veía a sus hermanos, pues, aplastados bajo los egipcios. Y él, pues, vemos, ¿no? Se dejó interpelar por esto. Él hizo cuentas, ¿no? Y dijo, mira, si yo estoy aquí arriba, si yo tengo esta formación, yo soy poderoso en palabras y en hechos, y además soy el hijo de Faraón. O el hijo adoptivo de la hija, ¿no? Pues yo puedo hacer algo por ellos. Y no solo esto, sino que incluso dice visitar a sus hermanos, y esta palabra es fuerte y es significativa, porque siempre da a entender la idea de la visitación de Dios. Es la misma palabra que encontramos, que Dios visita a su pueblo, ¿verdad? Una y otra vez. Es la misma idea del capítulo 15, cuando dice que Dios nos visitó desde lo alto con su aurora, ¿no? En el capítulo 15 en el relato del concilio de Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es este versículo? Bueno, ahí tiene que estar. La cuestión entonces es también la idea de cuando el Señor visita a su pueblo, es incluso también la idea del que está como atalaya, vigilando, es la idea también del obispo, ¿no? También etimológicamente las mismas palabras están relacionadas, ¿no? Entonces él no quería tampoco, o esto no se tiene que ver, lo de ir a sus hermanos, los israelitas, como algo meramente personal, sino lo podemos ver así, en nombre de Dios, para librar a sus hermanos. Entonces, al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y aquí, pues, Esteban no está criticando la acción de Moisés, ni está diciendo de que a lo mejor se extralimitó, o que pensó, pues, demasiado para sí mismo.
o que eso tampoco lo está imputando como pecado, como un asesinato, sino actuar como, en nombre de Dios, vengador. Evidentemente no es esto para todo hijo de vecina, ni para que cada uno lo haga a título personal. Pero él sí que lo iba a hacer, o lo hizo, pues en este sentido, de visitar al pueblo para librarlo. Y él pensaba pues que todo iba a ir bien, que sus hermanos lo iban a reconocer como tal. El que tenía pues toda esta preparación, el que tenía este acceso libre, ¿verdad?, a todo el poder de Egipto. Y ellos lo rechazaron. Al día siguiente, pues, él intentó poner paz entre estos dos israelitas que reñían, y uno le dijo al otro: ¿Qué piensas? ¿Me piensas matar como hiciste ayer al egipcio? ¿Quién? Pero sobre todo aquí dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y lo empujó, además, ¿no? Qué fuerte la imagen. Bueno, pues entonces él se llevó, sin duda, una desilusión. Cuando el Señor le puso la idea de visitar a sus hermanos para librarlos, él no se esperaba esto. Él seguro que se esperaba que lo iban a reconocer. Seguro que se habría hecho algún plan de acción. ¿Y ahora qué? Seguro que él, con toda su preparación, pues habría pensado algo. No sabemos el qué, pero algo. Y todo esto, pues, se vino a la nada. Aquí no se nos dice, pero sí en Éxodo, que se enteró Faraón y quería, pues, entonces también, pues, matarlo, y por eso huyó. Y ahí estuvo, pues, en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y no se nos dice una cosa. ¿Cuál fue la ocupación? ¿Cuál fue la ocupación de Moisés en Madián? Pastor. Y cuando siglos antes José se presentó ante el faraón cuando vino Jacob, ¿no? ¿Qué le dijo? Decidle que sois pastores de ovejas, ¿no? Para que así podáis vivir en la tierra de Gosén, que era la tierra pues abundante, ¿no?, y rica y tal. ¿Y por qué? Porque dice que para los egipcios es abominación todo aquel que es pastor de ovejas. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Moisés? Pastor de ovejas. Es decir, que Dios hizo esta obra con él. De lo más alto lo puso a lo más bajo, a sus ojos lo más bajo, a sus ojos como egipcio, evidentemente. Todo lo que tenía, por lo tanto, de egipcio, aparte de la cosa buena y que se podía mantener de su formación, pero de su cultura, de sus valores, fuera de la palabra de Dios, todo esto pues se tuvo que purgar. Y vemos, ¿no?, que se tuvo que rebajar y se tuvo que poner pues en lo más bajo, para que sea así como se cumpla en él la voluntad del Señor, se cumpla en él la palabra que hemos visto, ¿no?, de que su poder se perfecciona en la debilidad. Y es lo que debemos aspirar sobre todo, que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Y que sea glorificado en nuestra vida, seguro que no significará mucho ni muy diferente a lo que estamos viendo ahora.
Esta es la manera de poder ser levantado por el Señor y alzado. Cuando lo tememos, cuando buscamos hacer su voluntad, cuando lo honramos y cuando estamos también dispuestos a que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, para que Él sea glorificado. Cuanto más hemos de buscar sobre todo la mayor gloria de Dios, aunque eso signifique para nosotros dificultades, rechazos, renuncias, lo que sea, para la gloria de Dios, no lo nuestro. Hemos de poner la gloria del Señor siempre por delante de todo, porque así fue como lo hizo el Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? El varón de dolores, experimentado en quebranto, que Él también vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron. Él también, conoció este mismo rechazo, ¿verdad? El profeta con mayúsculas, que el patrón de profetas del Antiguo Testamento, Moisés, también vivió. Todo aquel, que quiera seguir los caminos de Cristo y estar en Cristo, sin duda tendrá que seguir también en estos caminos, en estos mismos caminos, ¿verdad? Pero es para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea.